Hola a todas y todos, mi nombre es Carlos Saavedra. Hola a todos y todas, mi nombre es Lisette Latín. Hola a todos y todas, mi nombre es Fernanda Vergara y nosotros somos el grupo Rompiendo Barreras de Angloamérica. Sí. Fernanda. Correcto. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a mostrarles brevemente cuáles van a ser los contenidos de esta charla. Primero les vamos a explicar el concepto del grupo de colegas, luego vamos a enseñarles cuáles son los elementos para desarrollar un grupo de colegas en su empresa, luego les vamos a presentar nuestro trabajo que hemos realizado dentro de Anglo American, que es nuestro grupo de colegas Rompiendo Barreras. Les vamos a contar un poco de las actividades que hemos hecho, así como de las distintas charlas. Luego ya en pandemia de los distintos newsletters y webinars que podemos realizar, y cuáles son los próximos pasos que tenemos como grupo, y las conclusiones para que ustedes se queden y puedan emprender el trabajo de un grupo de colegas en su empresa. Bueno, ¿qué es un grupo de colegas? Un grupo de colegas es un grupo de empleados que se unen en su lugar de trabajo en base a características o experiencias vitales compartidas. Los grupos de colegas nacieron en los años 60 aproximadamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, como grupos de empleados basados en la raza que se desarrollaron debido a las tensiones raciales de la época. Por ejemplo, Xerox en 1970 es reconocida por tener el primer grupo de colegas que se llamaba el National Black Employees Caucus, seguido por el Black Women's Leadership Caucus que se desarrolló ya más o menos en 1980, y luego, por ejemplo, Hewlett Packard, el año 1978, es reconocida por formar el primer grupo de colegas para empleados que fuesen LGBT+. Entonces, un poco para darles esta primera approach a lo que es un grupo de colegas, estos reciben distintos nombres en las organizaciones. Pueden ser conocidos como grupos de recursos para empleados, redes de colegas, grupo de afinidad, grupo de recursos empresariales. Y lo que sirven, o para lo que ayudan los grupos de colegas, es a comprometer a las personas con la inclusión y diversidad y a fomentar un entorno de trabajo inclusivo. Estos son predominantemente dirigidos por empleados y voluntarios. Históricamente, como les mencioné con los ejemplos que les señalé anteriormente, las redes más comunes son asociadas en torno a género, raza, etnia, sexualidad, pero ahora último, se han desarrollado distintos grupos de colegas en relación a edad, generación, discapacidad, parentalidad y nacionalidad. ¿Cuáles son los beneficios que traen consigo los distintos grupos de colegas? Primero, para los trabajadores, genera una mayor conciencia en torno a los objetivos de inclusión y diversidad que tenga la organización, genera una cultura de aliados que anima a las personas de todos lados, no solamente del grupo de interés, a participar. Por ejemplo, si ustedes están pensando en desarrollar un grupo de colegas que tenga relación con la discapacidad o con el género, la invitación es que a todos los empleados y empleadas puedan participar de ese grupo de colegas, y no tan solo para los que tengan directa relación o sean, digamos, parte de ese grupo que busca propiciar el grupo de colegas. Aumenta la reputación de la empresa y el orgullo de los empleados de pertenecer a la compañía, y proporciona oportunidades de desarrollo. Para los miembros, es decir, para quienes conforman el comité organizador de los distintos grupos, crea oportunidades de crecimiento mediante acceso de formación, seminarios, eventos, aumenta las conexiones informales y refuerza las relaciones entre compañeros, reduce la otredad, un poco como les mencionaba anteriormente. Se generan comunidades en torno a un propósito en común, lo cual va eliminando las barreras de los que nos pudieran diferenciar como personas y como trabajadores. En ese sentido, mejora las habilidades para aumentar el rendimiento laboral y gestionar la carrera. Por ejemplo, habilidades de presentación. Los distintos miembros del comité desarrollan distintas actividades de fomentación y de interés del grupo para poder presentárselo a los distintos trabajadores de la compañía, por lo cual sin duda que tienen que mejorar las distintas habilidades para poder hacer estas actividades. Mejora la comprensión de la empresa y sus procesos y procedimientos, por ejemplo, ayuda en el desarrollo de carrera, da una voz colectiva para abogar por el cambio cultural, y conecta a las personas geográficamente y crea un sentido de comunidad.
Para el desarrollo de carrera, aumenta la visibilidad en la organización a través del trabajo y las distintas habilidades, proporciona oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo con las distintas coordinaciones de las actividades dentro de la empresa, y por supuesto se reconoce la contribución como parte de la gestión del rendimiento. Entonces, ¿qué tipo de actividades son las que realizan los distintos grupos de colegas? Primero, asesorar a los líderes sobre el entorno laboral desde la perspectiva de la representación. Por ejemplo, si es que el grupo de colegas se enfoca en la discapacidad o en el género, esperan que sean unos agentes de cambio dentro de la organización y buscan representar ese grupo para poder influir en la toma de decisiones que tenga, digamos, la gerencia en torno a temáticas de inclusión y diversidad. Ofrecen programas de capacitación para los distintos trabajadores, ofrecen eventos para hacer networking, tanto a nivel interno como externo, y organizan series de charlas para debatir temas de interés o que sean relevantes para los miembros de la red y sus aliados. Entonces, mediante estas actividades se fomenta la comprensión y el respeto, atraen y retienen a los empleados, ofrecen apoyo y asesoramiento, abordan los distintos retos y problemas culturales, proporcionan exposición a los líderes de alto nivel y, por supuesto, crean un apoyo social y organizativo. Entonces, ¿cuáles son los elementos para desarrollar un grupo de colegas? Para que ustedes puedan formar sus propios grupos de colegas en las organizaciones en las cuales trabajan, hay 5 elementos claves que hay que considerar. El primero es que es necesaria el apoyo de las altas gerencias, sí o sí, porque de alguna manera se busca usar su influencia para visibilizar el valor de los grupos de colegas. Por ejemplo, esto no es entendido simplemente como un grupo que se junta a hacer actividades, sino que son elementos estratégicos dentro de la organización que realmente pueden ayudar a mejorar, digamos, el nivel de cultura organizacional en torno a la inclusión. Entonces es necesario que los distintos líderes tengan en consideración esto para poder apoyar a los distintos grupos que se vayan formando. Entonces, además, se necesita que participen en las actividades y que aboguen por los intereses del grupo de colegas. Los líderes del grupo o comité organizador, es decir, las personas que se juntan a diseñar los planes y a poder ejecutar las actividades durante el año, tienen que desarrollar el propósito inicial del grupo de colegas. Si yo quiero hacer un grupo de colegas, nuevamente, en torno a género, la discapacidad o la raza, ¿qué es lo que buscamos con este grupo? ¿Qué es lo que necesitamos visibilizar? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a desarrollar las actividades? Y por eso es necesario monitorear el progreso constantemente e ir atrayendo nuevos miembros para que esto sea sustentable en el tiempo. Es necesario también el apoyo de las distintas jefaturas. Por ejemplo, que las jefaturas dejen a las personas que están bajo su mando ir a las distintas actividades que el grupo de colegas está ofreciendo. Manifestar el interés y el deseo de mantenerse al tanto de los eventos y los progresos de los grupos de colegas, y considerar el rol de los líderes como parte de su trabajo. Es decir, estar dentro de un grupo de colegas también es parte del rol, lo cual debe ser considerado como tal dentro de la organización para que tenga éxito. Los distintos miembros del grupo, es decir, las personas que participan de las actividades, tienen que, ojalá, participar activamente de estas, ir a las distintas actividades o informarse en torno a lo que el grupo esté ofreciendo, comprometerse y apoyar el propósito del grupo, y ojalá traer a más colegas a participar. Y el área encargada de inclusión y diversidad o recursos humanos en su efecto pudiesen apoyar financieramente a las actividades de los grupos de colegas, es muy necesario, y trabajar en conjunto para poder hacer protocolos, políticas que tengan que ver con elementos de inclusión y diversidad dentro de la organización. Un poco tomando lo que mencioné anteriormente, que los grupos de colegas son un agente de cambio dentro de la organización. Entonces, acá, resumiendo un poco lo que les comenté anteriormente, para hacer grupos de colegas exitosos y sostenibles es importante establecer propósitos y objetivos claros, definir criterios de afiliación y funciones de los miembros, es decir, cómo vamos a incorporar a los distintos miembros que necesito que cada uno de los miembros aporte para poder hacer sustentable este grupo de colegas,
y definir las distintas roles y actividades que tienen que desarrollar cada uno, articular el por qué es importante tener este grupo de colegas, elaborar un plan de actividades y necesidades presupuestarias para el año y identificar qué medidas de éxito pudiese tener este grupo de colegas para evaluar un impacto positivo en el grupo. Muchas gracias, Fernanda. Ahora les quiero contar un poco sobre nuestro grupo de colegas que se llama Rompiendo Barreras. Este grupo nace a partir de este niño hermoso que aparece acá, que se llama Matías Saavedra, nuestro hijo, y el propósito es crear una comunidad en torno a la discapacidad en Anglo American Cobre. El objetivo es concientizar, sensibilizar y educar sobre la discapacidad para poder derribar todos los mitos y prejuicios que hay en torno a la discapacidad. Y como les decía, este proyecto está inspirado en nuestro hijo. Nosotros entramos a este mundo desconocido y nos dimos cuenta que en verdad todo el mundo debe conocer sobre la discapacidad para poder eliminar la discriminación y entender que todos somos diversos y tenemos que aceptarnos como somos. Este proyecto también lo hemos llevado a las comunidades. Actualmente lo llamamos un colegio, y nuestra comunidad está compuesta por trabajadores y familias, y todos son bienvenidos a ser parte de nuestra comunidad y contar su historia. Aquí les voy a contar un poco sobre las charlas y las actividades que hemos hecho. Por ejemplo, el lanzamiento fue el 2019, antes de la pandemia. Tuvimos actividades presenciales en esa época, con más de 210 participantes entre la oficina corporativa y las faenas. Nosotros, por supuesto, nos alineamos con la estrategia de inclusión y diversidad de Anglo American, y conocimos sobre las opiniones que había sobre la definición de la palabra discapacidad. Esa fue una de las primeras actividades que hicimos, que cada vez que una persona entraba a la sala donde nosotros estábamos iniciando esta charla, le preguntábamos, ¿cuál es la palabra que para ti define discapacidad? Y ahí nos dimos cuenta de todos estos sesgos que hay. Por ejemplo, nos decían que era algo triste, que era una pena, que era refiriéndose a las personas como inválidos. Entonces ahí nos convencimos aún más de que esto era el trabajo que teníamos que hacer y desmitificar todo eso. Nosotros enseñamos sobre los tipos de discapacidad, los mitos asociados a ella y cómo uno debe referirse a una persona con discapacidad. Entregamos también esa vez este tríptico donde explicábamos cuál era la visión de Anglo American, que es promover un ambiente inclusivo donde cada colega es valorado y respetado por lo que es y tiene la oportunidad de desarrollar su potencial. Entonces, también explicamos qué entendíamos por discapacidad, que la discapacidad no es un problema de una persona, sino es el entorno, la sociedad es la que genera la discapacidad. También hablamos sobre los tipos de discapacidad física, sensorial, la discapacidad psíquica, múltiple, y también nos falta acá la visceral. Y una de las cosas más importantes de las que nosotros también hablamos es cómo enfrentar los mitos acerca de la discapacidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad no son angelitos, no son asexuados, no son inocentes, no son una carga. Para nosotros también es importante decir que la discapacidad no se sufre, no estás condenado a una silla de ruedas. Otra de las cosas, de los mitos también que hablamos, que no son personas diferentes o especiales, tratar de sacar un poco esta moda que hay hoy día un poco de decir que las personas con discapacidad son personas con capacidades diferentes, porque no lo son, porque no vuelan, porque no tiran fuego. Yo te lo digo de primera mano, mi hijo no camina por las paredes. Él es un niño más que simplemente quiere desarrollarse y ser feliz. También hablamos mucho de los prejuicios escondidos. Por ejemplo, cuando decimos, a pesar de su discapacidad, tiene una vida normal, es inteligente aunque tiene discapacidad.
Estas frases presuponen que las personas con discapacidad no son capaces de hacer todas esas cosas, como ser inteligente o tener una vida normal. También hablamos de referirse a las personas sin discapacidad como normales. Eso también lo tenemos que dejar un poquito de lado, y esto nosotros lo estamos haciendo todos los meses. Cada vez que ingresan trabajadores nuevos, nosotros hacemos inducciones donde hablamos de estos temas, y es algo que nos hemos dado cuenta con la experiencia ya, de que estas cosas no se pueden dejar de repetir, porque si dejamos de repetirlo, la gente ya lo olvida. Entonces tenemos que estar ahí, nosotros somos los agentes que tenemos que estar recordando y desmitificando la discapacidad. Y acá les mostramos un poco de nuestros inicios, cuando podíamos hacer actividades presenciales, y cómo hicimos visitas a las faenas, por ejemplo las faenas del Soldado y de Chagre. Acá vemos a la Fernanda, que ella inauguró una rampa que no había en ese momento en el edificio corporativo del Soldado, y con ese tipo de iniciativas nos dimos cuenta también el impacto que tiene el empezar a pensar en las personas con discapacidad, y cuál es el beneficio para todos. ¿Por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, en Chagres también pusieron varias rampas, y estas rampas redujeron accidentes en personas que no tienen discapacidad. ¿Por qué? Porque los escalones en las noches propiciaban el accidente de tropezarse, y al sacar esos escalones, esos accidentes dejaron de ocurrir. También hemos hecho encuentros y talleres. En principio realizamos una serie de 4 encuentros que abordaron la capacidad a través de prácticas de mindfulness, porque para nosotros es muy importante iniciar un trabajo personal, de que cada uno saque sus prejuicios, desde que cada uno pueda darse cuenta cuál es el mito que tiene en la cabeza asociado a la discapacidad, y así lo podemos ir abordando. También hicimos talleres vivenciales que se llamó Ponte en mi lugar. En las personas vivían una discapacidad, o sea, experimentaban una discapacidad, para entender a veces los desafíos que pueda tener una persona con discapacidad. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas que necesita ir al baño, una cosa tan cotidiana y simple, en un lugar inaccesible, resulta un desafío muy grande, y que las personas sin discapacidad se den cuenta de eso es muy importante para nosotros. También desarrollamos talleres de estimulación temprana para niños y concientización sobre la salud mental. Como regalo también, a final del año 2019, trajimos a masajistas con discapacidad visual para hacer una pausa laboral y entregarles un momento de relajo a todos los trabajadores de Anglo American. Fue una actividad muy bien recibida por todas las personas que participaron, y estaban muy contentos. Además, tuvimos la oportunidad de desarrollar nuestro encuentro de mindfulness en un colegio, a través de una alianza entre Anglo American y el programa de inclusión de alumnos y profesores de ese establecimiento educativo. Y acá tenemos algunas fotos de las actividades que les contábamos. Ahí está en el taller vivencial, el taller en el colegio, la estimulación temprana y los masajes que les contaba, que fueron muy bien recibidos. En cuanto a los newsletters y webinars que hemos realizado hasta ahora, voy a explicar un poco lo que hemos hecho en la pandemia. Realizamos newsletters con notas de temas relacionados a la discapacidad. Recomendamos actividades a realizar en cuarentena, le llamamos los Insta Moments, donde la comunidad envía fotos de sus casas. Hicimos una serie de webinars con un enfoque en el cuidado de nosotros mismos, por ejemplo, el tema de la risa, de la yoga, y a otros también, por ejemplo, conociendo nuestro arquetipo, hay narraciones de cuentos para niños, y charlas sobre la toma de conciencia de cómo cuidamos a los demás, muy importante en el tema de la pandemia. También hicimos webinars sobre testimonios de vida y concientización sobre el tema del autismo. Aquí hay algunos screenshots de todo lo que hemos hecho. Están los newsletters, los webinars, los distintos artículos que hemos mostrado.
Y dentro de los próximos pasos y conclusiones, los próximos pasos son ampliar nuestro trabajo a las comunidades, ver cómo podemos trabajar con el equipo de comunidades de Anglo American y cómo también podemos impactar a otros también fuera de la empresa. Realizar actividades en alianza con otro grupo de colegas en Chile. Centrarse también en la salud mental, que también es lo que estamos trabajando este año. Y algunas conclusiones de todo lo que ya hemos abarcado, lo que ha dicho Fernando, también Lisette. Es que no es necesaria una inversión mayor para desarrollar una cultura inclusiva. Realmente la mayor inversión que es tiempo y sobre todo de ganas de participar por cada una de las personas de la empresa. Esto genera atracción de talentos diversos, así como también mejora el compromiso de los trabajadores con respecto a esto. Los grupos de colegas generan sentido de pertenencia y permiten acelerar procesos de cambio en la empresa. Y es vital el apoyo de los líderes, entendiendo que este es un trabajo más dentro del rol de los organizadores, que sin este apoyo de los líderes no se puede realizar nada de estos grupos de colegas, porque se necesitan instancias de confianza, también de tiempo de que se puede invertir en esto y que los líderes y los jefes puedan estar de acuerdo con esto. Y no deben verse solo como instancias de socialización. Los grupos de colegas son aliados estratégicos en iniciativas de organización. En el fondo, todos estos grupos de colegas son gatilladores de un montón de procesos en la empresa, de procesos positivos, de inclusión, en temas de diversidad, y se va enriqueciendo mucho más la cultura de la empresa con todas estas iniciativas. Y también las personas se involucran desde dentro, como poniendo todo de sí en pos de hacer que estas políticas que se implementan en la empresa sean vivas por parte de la gente. Esa ha sido nuestra presentación el día de hoy, así que muchas gracias.